Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Clases de Emergencia. Por tercera semana consecutiva nos reunimos como de costumbre los lunes para compartir con ustedes distintos temas y temáticas referentes a contingencia nacional y temas que están pasando y que hay que analizar de una manera mucho más profunda, de un lenguaje pedagógico. Quiero dar quienes componen el equipo de estas transmisiones, partiendo por Juan Tirado, que está al otro lado ahí, así que saludos, Juanito. Marité Araya, saludos también. Eh, Alonso Castillo, que está ahí muy pegado en algo que estoy viendo, y a Code Araya también, que es parte de este equipo de clase de emergencia, que como decíamos, tercera semana en la cual hemos estado muy felices de la recepción de ustedes y que esperamos que siga estos espacios abriéndose para interactuar sobre las distintas temáticas. Hoy día vamos a tener dos temas a tratar, que ya vamos a presentar y ver que nos tienen preparado para esta semana, y queríamos invitarlos a seguirnos en nuestras redes, sea la red de Instagram o red de Facebook, @clases de emergencia. Vamos a partir con invitar a otros amigos que tengo a mi arribita de donde estoy yo, que es Juanito y Alonso, eh, para que podamos conversar sobre las temáticas que nos tengan preparado hoy día, que por lo que entiendo tiene que ver con la situación que estamos viviendo a nivel país, y que particularmente veíamos en unas historias que estaban en nuestra red de Instagram, qué está pasando con este tema de las proyecciones y este tema de las encuestas, los números y esta visión desde el área de la ciencia, que siempre es interesante y siempre es necesario poder abordarla y aprender de ella, porque pareciera ser de que las cifras como que no, eh, como que las que nosotros entendemos, las que nosotros nos dan en los informes diarios, hay que también leerlas con la letra chica y con una perspectiva distinta para comprender las dimensiones que tienen estas pandemias y estos fenómenos sociales, ¿cierto? Como los que estamos viviendo hoy día a nivel mundial. Así que los voy a dejar con Juan Tirado y Alonso Castillo para que nos presenten esta temática a continuación. ¿No te escucho? Ya, estaba hablando del micrófono. Ya, Estaba hablando solo. sí, como muy bien decía el Cristian, ¿cierto? Es súper importante la alfabetización científica, en el sentido de que bajo el contexto actual hay muchas noticias que nos muestran gráficas, que nos muestran ciertos valores o nos hablan de ciertos conceptos que es re importante, ¿cierto? Poder comprender a fondo lo que está pasando. ¿Para qué? Para poder tener un muy buen manejo, ¿cierto?, de esta situación, de esta pandemia, y poder finalmente tener casos súper positivos como lo que está pasando en Nueva Zelanda. ¿Qué está pasando en Nueva Zelanda, Alonso? Sí, bueno, la semana pasada y durante esta semana, Nueva Zelanda se presenta como el primer país, entre comillas, en vencer el coronavirus. No solamente detuvo la curva, sino que también la aplacó. Y durante esta semana Nueva Zelanda ha tenido una disminución, de hecho durante varios días ha tenido 0 contagios. Entonces, como llevando la realidad de Nueva Zelanda e intentar ver lo que ellos hicieron para que esto pasara, ir comentándolo también con lo que ha pasado en Chile y las políticas aplicadas y llevándolo también al gráfico, que es lo importante que nos interesa hoy día. Es sumamente interesante también colocar como sobre la mesa que en el caso de Nueva Zelanda, la primera ministra, Jacinda Ardern, es la que lleva a cabo esto, ¿ya? Y ella ha tomado como 3 grandes medidas durante el desarrollo de la pandemia, 3. 3 pasos. El primer paso fue que de manera, como ahí está ella es la primera ministra de Nueva Zelanda. El primer paso fue que a todos los extranjeros, a todos,
todos los extranjeros, sin importar de dónde viniesen, sin importar nada, tenían que hacer 14 días de cuarentena, o tuvieron que hacer 14 días de cuarentena. Y esto fue una medida muy polémica en su momento, porque Nueva Zelanda tiene un gran tráfico de cruceros, al ser una isla y al estar, ¿no es cierto?, rodeada, como por esta lógica como de turismo. Paso número 1, 14 días de todos los extranjeros en cuarentena. Después de eso, el segundo paso fueron las cuarentenas obligatorias. Ya, pero cuarentenas de verdad, po, no cuarentenas como lo que se han aplicado en Chile, no sé, como estas cosas ridículas de que la mitad de una comuna sí, la otra mitad de la comuna no, o cuarentenas muy parceladas o que se toman con tardío, sino que una cuarentena total a nivel nacional. Y el tercer paso, que es el paso que nos parece como muy interesante, es la política de burbujas que ella aplicó. ¿En qué consiste esta política de burbujas? Es que en la pandemia, luego que fue aplicada la curva y volver a permitir el contacto social, se iban a hacer por medio de burbujas. Es decir, que primero tu núcleo familiar solo podía verse con personas del barrio o alrededores que no tuviesen ningún tipo de contagio. Y después de eso, esa burbuja se iba ampliando. Después de no solo tu barrio o tu casa, sino que después otras personas, amistades y así sucesivamente, hasta romper la burbuja y que todos salieron. ¿Cuál ha sido el resultado de esa política en el caso de Nueva Zelanda? Bueno, aquí yo no tengo la presentación como el Juan, como en PowerPoint, lo siento, soy más rústico. Pero aquí les quería mostrar como el gráfico que tiene Nueva Zelanda en estos momentos. Ya aquí va como en la pantalla, no sé si se ve. No sé si se logra ver. Pero miren la curva, ¿dónde está? Está en el suelo. Grandemente. Sí. Miren eso. ¿Ya? Esos son los resultados de cuando se utilizan buenas políticas públicas, en verdad, en Nueva Zelanda, y también cuando se deja de lado este lenguaje de guerra. Sí, gran parte de esos factores que menciona cierto Alonso sobre la aplicación de políticas públicas responden principalmente a considerar este problema, ¿cierto?, como algo global, ¿cierto?, algo que involucra muchas variables. En este caso, ¿cierto?, nosotros vamos a profundizar o vamos a comentar cuáles son las variables que comúnmente se utilizan, ¿cierto?, para poder predecir o utilizar estos modelos que van a ayudarnos a predecir el comportamiento, ¿cierto?, de una pandemia, ¿ya? En este caso vamos a presentar lo que se conoce como el modelo SIR, por sus siglas en inglés, en donde considera, ¿cierto?, la población que está vulnerable a una infección, considera también los infectados y también las que son recuperados, ¿cierto? Este concepto que ha causado harto revuelo por considerar, ¿cierto?, en un momento, ¿cierto?, dentro de este mismo número de recuperados las personas que habían fallecido por el COVID, ¿ya? ¿Qué pasa con estos factores acá? ¿Ya? Estos factores nosotros los vamos a poder relacionar de una manera en la cual la población, ¿cierto?, vulnerable en algún momento se va a infectar. Y estas personas que se infectan, nos imaginamos, ¿cierto?, que se van a recuperar, es decir, que van a dejar de tener, ¿cierto?, el virus, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, hablamos de personas recuperadas. A partir, ¿cierto?, de esta relación, se puede establecer como... ¿Sí? Sí, ¿Sí? ahí como llevándolo como a elementos como concretos, en el caso de Nueva Zelanda, seguimos como un buen ejemplo en verdad, fue que también una de las políticas tomadas fue aislar a la población de riesgo. Entonces todos los adultos mayores y las personas con problemas como de sistema inmune estaban también obligadas a tomar cuarentena obligatoria para justamente romper la curva en ese caso. Ese mismo aislamiento, ¿cierto?, que menciona Alonso, ¿cierto?, lo podemos ver acá con un factor que agregamos, ¿cierto?, a la ecuación, que es el U. La U acá representa, ¿cierto?, el aislamiento, el contacto, ¿cierto?, el contacto que tienen las personas, ¿cierto?, entre sí, ¿ya? Entonces nosotros acá podemos ver si relacionamos estas variables, ¿cierto?, en función del tiempo, y la relacionamos, ¿cierto?, con, en este caso, ¿cierto?, los contactos efectivamente contagiosos, ya que vendría siendo una de las primeras variables, ¿cierto?, que se ven manejadas por las distintas políticas públicas, ¿cierto?, al realizar las cuarentenas, ya al realizar los cordones sanitarios, etcétera. En ese caso, como... No, es que en ese caso específico, como volviendo como a Nueva Zelanda y como a buenas políticas públicas en ese sentido,
durante el primer mes, Nueva Zelanda tuvo 103 casos durante un mes completo, siguiendo lo que el Juan está planteando en este momento. Ya hoy día, en el caso de Chile, diariamente tenemos más de 1000 contagiados. Sí, correcto. Y eso se debe principalmente al dejar o al no hacer, al no respetar, ¿cierto?, estas mismas medidas de seguridad, ¿cierto?, que se proponen, ¿ya? ¿Qué más podemos comentar acá? Ya, de que si nosotros manejamos un poquito, ¿cierto?, estos datos, podemos modelarlo a través de una ecuación, ¿ya? Que esto es lo que hacen los epidemiólogos para poder predecir cuándo va a ocurrir o no va a ocurrir una epidemia. Es interesante que nosotros nos fijemos acá, por ejemplo, en lo que pasa con estos gráficos, ¿ya? Fíjense que tenemos acá algo que es como una J, que es una curva exponencial, y por otro lado tenemos la que sigue la línea azul, que es una meseta, ya estas mesetas que se han hablado, que se han comentado, que es donde, ¿cierto?, podemos ver que la función en este caso se va a estar comportando de una manera en la cual los contagios, ¿cierto?, van a estar bajando, ¿ya? Que es lo que se está observando también, o lo que podemos observar, ya que ocurre en Nueva Zelanda, ya que voy acá a mostrar, ¿cierto?, lo que mencionaba recién Alonso. Como nosotros podemos ver que efectivamente esto se empieza, ¿cierto?, a mantener y después luego a bajar, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros podamos aprender o podamos, ¿cierto?, tener una lectura de los distintos gráficos, de las distintas medidas, ¿cierto?, que esto puede arrojar? Si nosotros nos fijamos acá, ¿ya? Si utilizamos estas ecuaciones o estos valores que me van a estar relacionando, ¿cierto?, los contagiados y el tiempo en el que se van a recuperar, ¿ya? Que vendría siendo este I que se metió acá, nosotros podríamos obtener distintos conceptos, ¿cierto?, que han aparecido en Proyéctalo. la prensa, ¿ya? El RE y el R sub 0. Les voy a mostrar, ¿cierto?, un gráfico que salió el otro día en las últimas noticias, hace unas 2 semanas atrás, que mostraban esto de acá, ya que dice gráfico muestra cómo... Proyéctalo. Ah, no lo estoy proyectando. Acá. El gráfico, ¿cierto?, que está mostrando cómo ha bajado la tasa de contagio en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico? En este gráfico, ¿cierto?, estamos viendo dos valores, que es el R0 y el RE. ¿Qué es el R sub 0 y el RE? Son valores que surgen, ¿cierto?, de poder manejar este modelo matemático, ¿ya? Al manejar este modelo matemático, se da cuenta que esta ecuación llega a un punto crítico, que es donde cambiaría la función, ¿cierto? Si sigue como exponencial o si empieza a declinar hacia una meseta. En estos números, ¿cierto?, es en el cual nosotros podemos ver que la propagación del patógeno va a comenzar a toda la población de riesgo, que vendría siendo el R0. ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que se da a entender acá, ¿cierto? Es que en realidad lo que estaría haciendo bajando serían los contagios, pero no es realmente lo que ocurre, sino que lo que están variando, ¿cierto?, son estas tasas, ¿ya? Estas tasas que me van a estar mostrando el número efectivo de la reproducción, ¿cierto?, viral, y el número básico de esa misma reproducción. Ya, es decir, este gráfico no es como el que se mostró recién, ya que se mostraba efectivamente un descenso en la cantidad de casos, ¿cierto?, en Nueva Zelanda. ¿Qué Juan, otro? Sí, una consulta. Una vez que uno como que logra como obtener estos resultados, como estas ecuaciones, finalmente son estos resultados los que dicen cómo conducir las políticas públicas, ¿no? correcto, ¿cierto? Son estos parámetros, por eso es súper importante conocer la información para poder reemplazar, ¿cierto?, estos valores, estos datos, y obtener medidas concretas para actuar con alguna medida sanitaria, ¿ya? Y en Por eso... ese, y en ese mismo como sentido de la necesidad de, de la publicación y de la transparencia de la información, hoy día, ¿no es cierto?, se publicaron estos famosos mapas que el Ministerio de Salud tenía como reservados ocultos, donde se mostraban, ¿no es cierto?, las zonas de contagio a nivel nacional, que nadie había tenido acceso a esa información. Finalmente, uno podría preguntarse, ¿es tener oculta esa información
facilita en los procesos de contención de la pandemia o en realidad son un retroceso? En este caso, ¿cierto? El manejar información privilegiada, información oculta, no nos permite comprender el total de cómo se está moviendo la pandemia, ¿ya? En el sentido de que hay muchas otras instituciones que puedan aportar y que puedan, ¿cierto? Dar un respaldo o dar un aporte, ¿cierto? Significativo al poder manejarlo, ¿ya? Por ejemplo, el mismo colegio médico, Las ¿ya? municipalidades, pues. Las municipalidades, O sea, si etcétera. yo como alcalde tuviese como el mapa donde están todos mis contagiados, claramente podría aplicar una política mucho más específica, mucho mejor, que simplemente estar repartiendo medicamentos o alimentos en todas las casas porque sí. Mm, correcto. Aquí nosotros podemos considerar también la existencia de múltiples variantes, como por ejemplo el rango etario de la población, dónde viven y cómo se mueven. En ese sentido, últimamente, estos mismos modelos, mientras más variables ciertos concentre, pueden tener un valor predictivo mayor. En ese sentido, hay ciertos modelos que incorporan el movimiento de la población, ¿cierto? Cómo se comportan en cuanto a los mismos datos de geolocalización de su GPS de los smartphones, y en ese sentido se plantean otras dudas que se abren, ¿cierto? Hasta dónde se puede hacer uso de la información, ¿cierto? Que nosotros mismos generamos, ¿ya? Que no sea Si Black Mirror. Sí, es demasiado Black Mirror esto, pero en realidad estamos pensando ya que estamos llegando a puntos en donde quizás dar acceso o ceder, ¿cierto?, esta privacidad podrían, ¿cierto?, ayudarnos a generar modelos más complejos y poder incluso ampliar, ¿cierto?, el rango de acción de estas mismas políticas públicas que se puedan plantear, ¿ya? ¿Qué otra? Ahí, ¿Sí? ahí en el tema como de estas políticas públicas y todo lo demás, yo creo que también como que la pandemia actual ha demostrado también otras facetas donde esto se manifiesta y donde los espacios de contagio son aún mayor, pues, ¿no es cierto? Y hemos visto este último tiempo también cómo las cárceles han sido un escenario de disputa sobre estas políticas o no de la pandemia, pues. No sé si te has dado cuenta tú de eso, de esas como Eh, publicaciones o discusión. Sí, más o menos. He visto, por ejemplo, lo que se ha hablado de la posible liberación de ciertos reclusos que estén bajo penas menores, o incluso lo que ha pasado acá luego de la movilización, ¿cierto? Luego de la rebelión popular con los mismos presos de la revuelta popular, ¿ya? Y de cómo en otros países se han podido ver hasta motines, ¿ya? En cierto entorno a esta misma crisis sanitaria, ¿cierto? A esta crisis social en la cual estamos inmersos. Sí, pues, y en ese como mismo sentido de estas lógicas de cómo finalmente este contexto global de pandemia hoy día nos lleva al caso quizás más emblemático de todo, que es el caso de Costa Rica, perdón, de El Salvador, lo siento, que la semana pasada hablamos de Costa Rica, de El Salvador. Y lo del Salvador es algo profundamente brutal por donde se le mire. Y esta semana salió a la luz como la nueva política en El Salvador con respecto a las cárceles. Justamente esta discusión que plantea Juan del tema de cómo la información, cómo la estadística, cómo el contagio son factores relevantes, se ha llevado a estos espacios. Y en el año 2004, en El Salvador, hubo una batalla campal dentro de las cárceles producto de la guerra de pandillas, ¿ya? Y esa batalla campal llevó a que el gobierno no solamente el gobierno de turno, sino que todos los gobiernos de turno tomaran medidas, que en la cárcel las pandillas están separadas en un lugar y en otro, ya que fue la masacre de Mariona. Y ahí murieron miles y miles de, no, o sea, no miles, pero murieron cientos de presos producto de la guerra de pandillas. Y producto de eso y del hacinamiento, el gobierno de El Salvador volvió a juntar las pandillas. Entonces, como el gran temor que hay es que vuelva a ocurrir, ¿no es cierto?, estas masacres como ocurrieron con anterioridad. Y eso había sido como publicado por distintos organismos de protección a los derechos humanos y todo lo demás, porque sabían que esto era una especie como de olla a presión por parte del gobierno de El Salvador en las cárceles de Costa Rica. Y la semana pasada, como volviendo a esto y a
quizá la violencia que se esconde detrás de las cárceles, que en realidad no son ningún centro de recuperación, sino que más bien son un lugar de castigo institucionalizado. Uno de los miembros de una de las pandillas mató a otro miembro, y sorry por lo explícito, pero con la piedra con la cual mató, le rompió el cráneo a la otra persona y empezó a comer su cráneo dentro de la cárcel como una especie como de señal hacia la otra pandilla. Quizás en Chile no tenemos esos niveles de violencia, bueno, quizás no con esas como magnitud, pero sí tenemos los mismos problemas de hacinamiento, los mismos problemas de contagio y todo lo demás. Entonces, finalmente, lo de la pandemia y el coronavirus no solamente es un tema que afecta a las personas que estamos en libertad de movimiento, sino que también es un tema que afecta profundamente a las personas que están restringidas de su libertad. Y hay que recordar algo importante, que si bien las personas están sufriendo un castigo por un delito que cometieron, eso no implica bajo ninguna perspectiva la pérdida de sus derechos humanos. Por ende, las personas deben de recibir un trato digno, y las políticas de El Salvador quizás responden a un contexto histórico totalmente distinto al nuestro y con otras realidades totalmente distintas. Hay que tener también mucho ojo con lo que está pasando en las cárceles chilenas, con cómo se trata a los presos, que vuelvo a insistir, por estar presos no pierden sus derechos humanos y su dignidad como personas. Sí, efectivamente, como menciona Alonso, no podemos relativizar los derechos humanos. Ya no podemos pensar de que estos derechos humanos están ligados a deberes, ya siendo que un derecho humano fundamental nosotros lo tenemos solamente por la condición, ¿cierto? Nuestra constitución de ser persona. Y estos derechos, ¿cierto? No se pueden sacar, ¿cierto? No los pueden arrebatar. Y bajo ese sentido se hace urgente revisar el mismo sistema carcelario. ¿Ya? Y poder pensar quizá en cómo imaginamos si son realmente necesarias las cárceles, su objetivo, sirve para la reinserción, para la educación, o cómo queremos imaginar, ¿cierto? Las cárceles para un futuro, ¿cierto?, de nuestro país. Que la pandemia no nos quite nuestros derechos humanos, tanto las libertades públicas como también aquellas personas que están recluidas. Sí, efectivamente. Oye, maravillosa la ponencia y la explicación. No sé, quería como compartir con Juan, que estaba viendo el tema de las estadísticas. Ayer salía la subsecretaria tiene que ver con el servicio de salud, no tengo el nombre aquí ahora en la mente, pero es de la región de Coquimbo, y le preguntaban específicamente por la realización de los exámenes, o sea, el número de exámenes que se hacen dentro de la región. Y establecía, y decía así abiertamente, que por protocolo no se daba esa información, no salía al público esa información, porque además la información es dinámica. Y esto justamente calza con más o menos la fecha en la cual la región de Coquimbo se decreta la fase 4 de esta pandemia, donde específicamente se necesita aún más la información para elementos de resguardo, para políticas, ¿cierto?, municipales, etcétera, etcétera. Entonces, llama la atención efectivamente cómo la estadística nacional sí te entrega ese dato, pero las estadísticas locales, llámese local o regional, no te entrega esa información. Entonces, si bien es una estadística, ¿cómo se llama? Más que nada de cuántos exámenes, y uno pudiese calcular ahí a partir de los porcentajes, no sé. Yo siento en lo personal que debiese ser uno de los elementos primordiales a la entrega de la información. Que cada informe sea completo, desde cuántos confirmados existen por día hasta cuántos exámenes se hacen a la fecha. Más en un momento en el cual tenemos deficiencia o tenemos problemas con los laboratorios dentro de la región, y ¿cómo se llama? Y hay como un cierto atraso, un desfase. Es complicada la situación, pues. Sí, y yo creo que como complementaría eso con la falta de información, también con estas políticas como de apertura económica, lo que ha sido el caso de Estados Unidos, el caso de Gran Bretaña y el caso de Brasil, que han seguido esta línea como argumental de Piñera, de volvamos a los malls, volvamos a juntarnos, volvamos a las cafeterías, volvamos, y todas esas cosas que hemos escuchado el último mes,
no ha logrado sino disparar la cifra de contagio en esos países recién alucidos, po. Y son, vuelvo a insistir, son países gobernados por hombres de pensamiento neoliberal, po. Y eso no es casualidad. Efectivamente. Oye, agradecido, no sé si hay un comentario más sobre la clase. Agradecido las estadísticas. Censura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te fuiste. Esta reflexión que hacemos en torno a las estadísticas y a una mirada desde un plano científico que tenemos que hacer de la pandemia y tratar de mirar esta crisis social, esta crisis sanitaria desde las diferentes ópticas. Antes de pasar con las compañeras aquí, quiero aprovechar de mencionar y recordar que estamos sorteando 2 libros, 2 textos, al igual que la semana pasada, que hicimos un sorteo con quienes compartían y quienes comentaban esta transmisión en vivo. También lo hacemos hoy día y tenemos para hoy día regalar 2 libros que los vamos a sortear al final del programa, y para ello solamente tienen que comentar en esta transmisión en los comentarios de Facebook. Así que los invitamos, son los libros, uno de Federico Gana, La Señora, y Luis Emilio Recabarren, el texto Ricos y Pobres, maravilloso, muy buen texto por lo demás. Ambos libros de Editorial LOM, que ustedes se pueden llevar en el sorteo solo comentando en el texto, o sea, en la transmisión en este Facebook. Y queremos saludar a 3 personas que no han comentado harto, una más que otra en realidad, que no han comentado harto en esta transmisión, a Cami Esquivel, que ya es fan de las transmisiones de clase de emergencia, Francisca Pérez y Alexis Bravo Torrejón. Así que un saludo para ellos en esta transmisión. Y bueno, quiero presentar ahora a nuestras Marías, a Marité. ¿Las 3 Marías? Puede ser a Marité y a Cote, porque efectivamente cuando hablábamos de mirar esta pandemia desde diferentes ópticas, no es solamente hablar de estadísticas, sino solamente mirar desde el punto de vista de cuántos contagiados hay diariamente, cuál es la tasa de letalidad y los resguardos que tenemos que hacer para no contagiarse, como el uso de mascarilla, el distanciamiento social, que son elementos muy importantes y que tienen sus peligros, efectivamente, pero son las recomendaciones que bajan, digamos, desde el gobierno central, sino que hay problemáticas que son mucho más profundas también y que a veces, no a veces, sino que lamentablemente como sociedad la hemos estado invisibilizando. Y una de ellas precisamente es el tema de la violencia de género. Entonces queremos abordar y queremos dejar con ustedes a Marité y a Cote, que nos van a tratar y nos van a hablar de esa temática y ya vamos a reflexionar a su término. Así que las dejo, chicas, y ahí conversamos. Gracias, primero por presentarnos. Bueno, como ya lo enunciaba Cristian en un inicio, nosotros hoy día vamos a hablar un tema que consideramos tiene tal o más relevancia que lo que hoy día pasa con la emergencia sanitaria, ¿ya? Bueno, decidimos de partida hacerlo también porque, voy a hablar por las dos en este minuto, porque nos choquea un poco cómo ha ido aumentando en el último tiempo tanto las llamadas para denunciar violencia de género dentro de la familia, como también, bueno, lo que pasó en esta región con el femicidio hacia una compañera, ¿verdad? Hacia una mujer dentro de nuestra región, que también es bastante choqueante. Y por último, también un tercer dato que vamos a ir abordándolo, el nombramiento de la ministra Santelices, que, bueno, para nadie es secreto las problemáticas que esto trae. Y vamos a ir conversándolo un poquito más. Bueno, te dejo, Cote, si quieres, vamos a ir interactuando conjuntos. Ya, y tal como mencionaba la Marité, consideramos que igual es un factor bastante importante dentro de lo que incluye esta pandemia, los contagios, cómo van avanzando las curvas, son datos importantes, pero a su vez también trajeron una serie de consecuencias
y las más sensibles, creo, y las más profundas, y radican la violencia de género. Hace poco acá en La Serena nos encontramos con la situación que surgió el femicidio de una compañera de las compañías. Surge interesante también, y acá un poquito lo que vamos a ir conversando durante este ratito, también analizar los contextos, entendiendo de qué manera muchas veces se cataloga un femicidio o de qué manera muchas veces en Chile, en comparación a las orgánicas internacionales, también existen diferencias de lenguaje. Y yo creo que ahí es donde radica un poquito lo que entendemos todo o lo que es más violento para unos que para otros, que muchas veces tiende a ser más juzgado. No sé qué opinas ahí tú. Sí, efectivamente, de hecho, nosotros estuvimos investigando un poquito. Siempre es importante formarse cuando uno va a hablar un tema particular. Bueno, y este es un tema que en realidad requiere una amplia formación también. Y estuvimos recabando algunos datos. Por ejemplo, definíamos o buscamos que las Naciones Unidas define la violencia de género como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener resultado de un daño físico, sexual o psicológico para una mujer, ¿ya? Incluyendo amenazas, acoso, privación arbitraria de libertad, o etcétera, etcétera, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y nos encontramos, y a mi sorpresa también, era un dato que yo no tenía, que la legislación chilena, cuando define el femicidio, lo va a definir como el asesinato de una mujer realizada por quien es o ha sido su esposo o conviviente. O sea, es un delito que está relacionado directamente con la relación afectiva que van a tener como pareja, mientras que en otros países se aborda el femicidio como cualquier delito que ocurra por razones de género. O sea, cualquier delito que tenga que ocurrir de acuerdo a la violencia contra la mujer, sin necesidad de que ocurra esta relación de pareja. ¿Ya? O sea, Aquí un poco lo que tú mencionas, indicar que si se dan cuenta, es como un juego de palabras al fin y al cabo, porque si uno lo mira en parámetros generales, el objetivo es el mismo. Pero al tener estos pequeños vacíos, genera que en Chile vamos muy atrás en relación al contexto que nos encontramos, porque lamentablemente estamos entre los índices de mayor violencia, y no es alguna violencia muy evidente, sino que a veces se vive más puertas adentro y dentro de la intimidad de las parejas, o a veces no parejas. efectivamente, entonces nos encontramos con este elemento y también pensando que cuando nosotros llegamos al acto propiamente tal de un femicidio, también es un acto que es el cúlmine de un proceso largo y tortuoso para cualquier mujer, que tiene que ver con recibir diferentes tipos de violencia previamente. O sea, generalmente no ocurre un femicidio de la nada, no es espontáneo. Ocurre después de haber, en reiteradas ocasiones, haber producido violencia. Aquí me voy a detener un poquito en el caso, por ejemplo, de Yulisa, que es el caso acá de la región, que, bueno, la compañera en realidad había hecho denuncias previas, por lo tanto, el Estado chileno no es capaz de proteger efectivamente a una mujer que está sufriendo violencia de género, que denuncia previamente y desencadena en un acto lamentable como es un femicidio. Entonces, es un elemento bastante complejo, porque en realidad cuando nosotros hablamos de violencia de género no solamente vamos a definir el culmine, sino que es un elemento que nosotras llevamos cargando desde que somos bastante pequeñas. A nosotros nos educan para poder soportar elementos que tengan que ver con la violencia. Importante ahí destacar cómo afecta también el aspecto cultural, cómo de cierto modo nos han ido moldeando para que a veces situaciones que eran normalizadas, me acuerdo un poquito del hecho cuando fue el tema de los piropos, que fue bastante en cuestión y prácticamente era tragedia que a una persona le molestara, pero si se dan cuenta, como lo vemos, es el efecto acumulativo que, claro, puede partir con algo muy vago y simple, pero no sabemos en qué punto se puede desencadenar en la muerte de una persona, entendiendo que esa persona por lo general es madre. La gran mayoría de los casos ocurre que también queda una familia y un infante atrás totalmente desprotegido, y ahí en cuanto a normativas y leyes, quedamos totalmente en la nada. Y en ese sentido también lo podemos enlazar con el nombramiento de la actual ministra de la Mujer, que en realidad yo creo que para ninguna de nosotras es un nombramiento muy feliz. Hemos tenido un ministerio bastante complicado que no se hace cargo de temas relevantes, y más allá de la posición
quizás política que tengamos o de el partido en el que se encuentre o no, tiene que ver con elementos de preparación efectiva para tomar un puesto y tiene que ver también con que cómo es posible que alguien que relativiza los derechos humanos pueda defender el derecho finalmente de las mujeres, pueda finalmente eh, evitar que esto se propague. O sea, esto, efectivamente, nosotros estamos viviendo una pandemia por coronavirus, pero esta pandemia, que es la violencia de género, es un elemento que venimos arrastrando desde años, siglos. Y con esta situación solamente fue una olla a presión que explotó aún más. Hay que tener en cuenta que igual este nombramiento tiende a ser un poco como meter el dedo en la llaga, entendiendo que hay que tener aptitudes para asumir cargos. Nosotros no todos somos expertos o especialistas, como acá indicamos, nos preparamos, averiguamos, uno intenta ahí interiorizarse en los temas, pero hay que tener en cuenta que tocar temas de género, más en un contexto chileno con tanta desigualdad, distintos tipos de familias, si no manejamos lo básico como concepto que sería el derecho humano, ¿cómo nos vamos a enfocar específicamente en una problemática de violencia que se viene arrastrando hace años y con normativas totalmente deficientes? Ni siquiera hay un catastro formal de cómo es la situación chilena, más allá de cifras. Claro, o sea, estamos relativizando todo a un número, a solamente un número, pero la profundidad que estos temas tienen son mucho más complejas. Y bueno, nosotros somos educadoras, somos profesoras, profesionales de la educación, y por lo tanto también vemos desde otra perspectiva lo que sucede, y habíamos estado conversando un poco con la Cote, cuáles son las falencias que nosotros tenemos dentro del sistema educativo y dentro del, bueno, el sistema de salud, podemos meter más o menos, eh, relacionado con la violencia de género. Específicamente, eh, por ejemplo, los chicos que están en los colegios, muchas familias, y nosotros lo hemos vivenciado directamente, tienen violencia intrafamiliar, hay violencia física dentro de las casas, sobre todo hacia las madres, de parte de las parejas, y el sistema educativo no es capaz de dar una respuesta concreta para esos niños y tampoco una respuesta de protección para aquellas apoderadas que se encuentran sufriendo violencia de género dentro de sus casas, siendo que nosotros como profesionales de la educación manejamos quizás una información que otros no manejan. Entonces, es importante quizás establecer protocolos concretos que nos permitan dar una respuesta inmediata. O sea, las repercusiones que va a tener la violencia hacia las mujeres son en realidad múltiples. No solamente van a ser violencia física, sino que también trae consigo una serie de problemáticas de salud mental. Ahí es importante también destacar que la violencia no es solamente el acto en sí en el momento de que ya la persona recibe un golpe, sino el acompañamiento, el antes, el durante y el después. Porque tiende a tener este círculo vicioso de que igual son sometimientos y obviamente prima el miedo, entonces muchas veces se ve juzgada a la persona simplemente por un lado emocional, pero se olvida que al fin y al cabo hay un daño psicológico, hay a veces, muchas veces cuesta que una persona incluso pueda tener una independencia económica, que creo que es un factor bastante importante y el que mayormente pesa en el mantener estas relaciones violentas o no relaciones en su defecto. Claro, yo creo que igual podemos ir, bueno, hablar de violencia de género, un tema que podemos hablar durante horas, pero también podemos verlo nosotros como yo le decía, como somos profesionales de la educación, también vemos cómo estos se fomentan desde que somos muy chiquitas nosotras. Nosotras, desde que somos muy pequeñas, se nos enseña a que, bueno, si el niñito te pegó es porque tú le gustas, o se nos enseña a que tengamos que soportar todo, o que tengamos que ser señoritas, porque calladitas nos vemos más bonitas, o diferentes frases que marcan también la vida de nosotras como mujeres desde que somos muy, muy pequeñas. Desde que nosotras nacemos se nos otorga una categoría de cuidado, se nos otorga una categoría de tolerancia, mientras que no se le enseña desde la perspectiva masculina al respeto hacia el otro o hacia, por ejemplo, no golpearse entre ellos o diferentes cosas. Por lo tanto, no solamente la violencia de género va a llegar a este culmine final en nuestra etapa adulta, sino que se fomenta desde que somos niñas.
que somos muy, muy pequeñas, y esa diferencia de género es completamente visible. Y en el sistema educativo también se visualiza. Usualmente, por ejemplo, se nos separa para enseñarnos sexualidad, o se nos enseña a las chicas que nuestra sexualidad tiene que estar reprimida, o que no podemos decir lo que nos pasa, no podemos visualizarlo. Por lo tanto, son elementos que van a fomentar finalmente esta tolerancia. Cuando muchas veces criticamos, o cuando muchas veces los medios de comunicación critican a, bueno, si le hacía tanto daño, ¿por qué se quedó ahí? Tiene que ver con que desde muy chiquita se nos enseña a que tenemos que soportar estos elementos, a que no nos podemos quedar solas, porque uno va a ser la tía solterona. Entonces, son temas súper importantes de la formación de hoy día de las mujeres, que tenemos que modificar con diferentes dinámicas. Ahí yo creo que lo que tenemos que apostar, y sobre todo los que estamos un poco más involucrados en educación, es también a alzar la voz y indicar un poco las demandas y lo que urgen en la actualidad, pues educación tanto para profesionales, porque que seamos educadores no significa que seamos expertos en esos temas. Obviamente estamos más familiarizados, pero no muchas veces sabemos llevarlo, y que se deje mirar de morbo el hecho que tú eres hombre y yo soy mujer. Desde pequeños hay que ver la igualdad solamente como personas, seres humanos. Y ahí empezamos un poquito a equiparar ya la brecha, siendo que es un camino bastante largo, pero idealmente para que podamos seguir avanzando o tener mayor respuesta. Claro, tiene que haber una modificación cultural completa. Finalmente, estos datos que se lanzan desde el Ministerio de la Mujer, o estos elementos que vamos tocando ahora, tienen que ver netamente con un pasado que llevamos hasta lo que nosotros hoy día tenemos en la etapa adulta, y es súper, súper difícil también salir de esa normativa y de esa forma de educación que se nos dio. Así que ahí parece que estamos en el tiempo. Corta. Sí, no, pero está súper interesante. Si quieren redondear ideas, vamos, sigan. Yo creo que es súper difícil tomar conclusiones respecto a un tema que requiere tal relevancia, porque no tiene que ver con la vida privada y con la vida colectiva también. Entonces tiene que ver una relación dual. Por lo tanto, no es solamente elementos políticos que vayan a reformular, o institucionales que vayan a reformular la forma en que nos tratamos, sino que tiene que ver también con temas culturales. Por lo tanto, hay dos elementos que tenemos que apuntar. O sea, hoy día es la necesidad de tener un ministerio que dé respuestas concretas frente a estos asuntos, que sea preventivo. O sea, no es posible que una vez que ocurran las situaciones, recién veamos el problema. O sea, debemos prevenir que esto suceda. Y por otro lado, también están los temas individuales. No sé si quieres decir algo más, hablé mucho. No, principalmente indicar que tiene que ser un tema de relevancia, no solo de ahora, sino de todo lo que arrastramos y hacia un futuro. Nosotros somos profe, y a veces yo veo, muchas veces en pequeñas, como muchas veces se ven excluidas simplemente por actitudes, gestos, solo palabras, y simplemente por ser mujeres. La idea es avanzar a que tenemos igual de capacidades, podemos un poquito equiparar la brecha, podemos vivir en un mundo de respeto. No, eso no significa siempre estar de acuerdo, pero sí avanzar a aceptar las diferencias al fin y al cabo, sí, en eso se hace el mundo. Y yo creo que podemos concluir igual las dos, que ninguna de las dos quiera la ministra de la mujer, así que como estamos todos hoy día, ella no es nuestra ministra, una persona que realmente se burla de los derechos humanos y cree que es una moda, no es una persona apta para estar en ningún ministerio y en ningún lugar, en realidad, ningún punto que sea público. Hay criterios mínimos y los derechos humanos no son una moda. Le queda grande el cargo. Demasiado. Sí, sin lugar a dudas, del minuto 1 en la cual se publica la decisión del presidente Piñera de Piñera, en realidad, de nombrar a Santelices como ministra, inmediatamente nace nuevamente. Yo creo que nace desde el sentimiento de la rabia de ver cómo, primero, tanto tiempo sin tener una ministra, desde la renuncia de Isabel Pla, ¿cierto? Y viendo que la realidad de la violencia en la situación de pandemia está pero aumentando, y aún así es un caso omiso, producto también de lo que
hablábamos tal vez en el bloque anterior de que todo es número al final, o sea, la estadística nos tranquiliza a la población y desde ahí que se genera este discurso de estamos bien, estamos ganando a la pandemia, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos o invisibilizamos en el discurso político, digo, temas mucho más profundos que suceden, que ya suceden en un tiempo, entre comillas, de normalidad y que se agudizan en una situación de pandemia como es el tema de la violencia. Entonces, ya venía una rabia cargada de que, oye, presidente, así como, oye, mira, ¿qué onda? ¿Por qué no nombra a una ministra en esta situación? Teníamos que tener alguien que guíe esta cartera de gobierno, y después a quien nombra también, es como... Es como una provocación. Usted no Está entendió juntando nada. odio. Está Claro, juntando odio. sí, así como, ¿qué quieres? Bien, siéntate, ¿qué quieres? Cuéntame. Entonces, es notable porque a mí me pasó que solo había visto como una portada de diario en la que hablaba de que había que ver las cosas buenas que tenía el régimen militar. Y dije, ya, es una portada de diario, pero en realidad es un abanico de cosas, de declaraciones, de principios y de creencias también de ella misma, que efectivamente, como dicen, no es una persona que tiene que estar en ese cargo. Y ya veremos qué pasa, porque de verdad acentúa este despertar y no está haciendo bien las cosas este gobierno. Y me quedo con otro elemento que ustedes establecían también y que yo creo que es importante ir reflexionándolo hoy día más que nunca, que es la naturalización de la violencia. Y que nosotros, por ejemplo, como educadores lo vemos mucho en el contexto escolar, como también ustedes decían, tanto en el contexto familiar que nosotros conocemos gracias al contacto que tenemos con las y los estudiantes, sino que también en situaciones de violencia que se viven a diario y que las naturalizan los chicos y las chicas, y que eso viene también que responde a una sociedad que ha naturalizado distintos grados de violencia. Entonces, yo creo que es importante hacer ese hincapié en que pongamos cuidado en lo que decimos, en cómo lo decimos, porque al final el repetir estos patrones de violencia no nos van a, primero no nos ayudan y no nos hacen bien como sociedad. Y eso lo vemos en muchos casos, ¿no? Hace poco el Desconcierto también se sacó un titular de prensa que era bastante desafortunado en realidad y no, pues, o sea, se tiene que hacer ¿cómo se llama? Presión y establecer que estas cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar, ¿no? Eso es lo que puedo aportar desde, Sí, desde lo que aprendimos. y ojo que todo esto pasa después de un 8 de marzo realmente masivo. O sea, un 8 de marzo que yo creo que para ninguna de nosotras la habíamos visto antes. Nosotros llevamos marchando hartos años dentro de los 8 de marzo y de verdad que este año era impresionante. Por lo tanto, todas estamos de acuerdo con que existen elementos de género que nos dividen. Podemos estar en desacuerdo en los distintos tipos de feminismo, podemos estar en desacuerdo en distintas cosas, pero todas estamos de acuerdo con que en realidad queremos mantenernos vivas. O sea, un elemento tan básico como ese está en riesgo dentro de nuestras propias casas. Y eso es terrible. O sea, no, en nuestra casa puede estar tu asesino. O sea, es impresionante que eso así sea y por lo tanto, si nos unimos todos en una consigna, que era vivas nos queremos, una consigna tan básica, es por algo. Y se nos nombra una persona que ni siquiera tiene un aprecio por la vida de otro humano o por la historia de otro humano. O sea, es hasta ridículo. Sí, pues efectivamente. Ya veremos qué pasa, qué hace la sociedad al respecto. Esta sociedad que ya despertó en octubre, ¿cierto? Y que yo creo que nos va a dar elementos interesantes y nos va a enseñar también, a los gobiernos precisamente a hacer bien las cosas. Se viene un tiempo bastante particular y bastante lindo también en cuanto a la generación de cambio, ¿no? Plebiscito próximo, establecer las líneas
y qué queremos para como nueva sociedad. Entonces va a ser, vamos a necesitar de todos y todas, y vamos a necesitar que esos que están hoy día cumpliendo con labores de gobierno no estén precisamente para generar estos cambios, porque tenemos que sacar todo eso que no nos hace bien, ¿no? No sé qué les pasó a ustedes, pero a mí como que se me hizo corto el programa. No sé si sienten lo mismo, como que ha pasado 10 minutos. Pero buenísimo. Pero buenísimo. Hoy hemos tenido dos interacciones sumamente importantes y necesarias, desde esta visión un poco más científica, una revisión un poco más del lenguaje mucho más científico en torno a la pandemia, y vinculado, ¿cierto?, a procesos que no solamente pasan hoy día producto del coronavirus, sino que han pasado en los últimos años y que han gatillado también en el hoy, y esta presentación y esta clase, ¿cierto?, sobre uno de los problemas que hemos invisibilizado dentro del discurso político, el tema de la violencia de género, y que se acentúa y se agudiza y se ha agudizado en este coronavirus. Pero lástima que terminó el festival de hoy. ¿Alguna vez cantaron eso? ¿O son un viejo para Looney Tunes? Así, eso lo decía Porky, parece. Así que Eso es todo, amigos. Sí, o sea, vamos a repetir lo que hicimos la semana pasada, que por el grupo, por nuestras publicaciones o sea, por las historias de Instagram, vamos a publicar el ganador de los libros que estamos sorteando hoy día. Y para ir cerrando este programa, este tercer capítulo de Clase de Emergencia, quiero invitar a los chiquillos, antes de ¿cómo se llama?, de dar algunas recomendaciones que tenemos para esta semana. Hoy día también es un día muy importante, porque se celebra en el calendario escolar el Día de las y los Estudiantes, así que no queremos hacer caso omiso. Y no sé si le han tocado hacer videos a ustedes de saludo en su colegio. A mí me tocó hacer un video. Alguien muestra un cartel, no puedo creer. Censura. ¿Puedo hacer una pregunta así como, eso fue el aporte de todo un fin de semana? ¿Demoraste todo un fin de semana en hacer ese cartel? Sí, fase creativa, construcción. todo el método. Sí, un saludo para todos y todas los estudiantes que efectivamente sin ellos no existiría la escuela y no podríamos soñar dentro de un aula de clase. Así que me acordé hoy día en la mañana y quiero hacer como una catarsis de una frase de una película que he visto mucho en este proceso, en este periodo de coronavirus, que es Matilda, porque la han dado cada rato en los canales de televisión, y en una parte Don Chatoro dice que la escuela ideal es una escuela sin niños. Y quiero refutar eso y decir que una batita para que Cristian tenga Netflix. Campaña nacional para oye, pero es una muy buena película. Me la sé de mover en realidad ahora, así que, pero no, pues la escuela ideal es la escuela. Sí, cuando se come la torta. Sí, verdad. Siempre Bruce, nunca Así Bruce. que El inicio de la organización colectiva de los estudiantes. Sí, es cierto eso. Así Unidos que no, pues para apoyar a Bruce. La escuela ideal es la escuela con niños, con niñas y con niñas, y es la escuela que se construye diariamente. Así que un saludo para ellos, para ellas, y que espero que hayan celebrado dentro de lo posible, o en la medida de lo posible, el Día del Estudiante. Y ahora sí. Oye, pero ojo, este Día de los Estudiantes también tiene una particularidad. Yo le agregaría una más, que gracias a los estudiantes secundarios nosotros tuvimos un despertar en Chile, y eso no se desconoce. O sea, nuestros estudiantes secundarios son quienes nos han dado todo el power, así que es un paréntesis. Sí, efectivamente. Yo creo que un proceso que viene desde el 2006, incluso antes,
Dos mochilazos. Claro, Desde el sí, mochilazo, los sí. 90, los 80 también, el rol y el aporte que hacen los estudiantes en dictadura es pero maravilloso. ¿Y cómo se llama? Y siempre le han puesto guante y sí, pues, Ser joven y no ser revolucionario. es una contradicción hasta biológica, así que totalmente. Esta frase de esto no aprendió cabros, no son más choros, en realidad nos dieron a entender que sí, que esto aprendió y que esta llama va a durar mucho y que efectivamente sí son más choros y nos enseñaron cuánta cosa, nos están enseñando cuánta cosa. Entonces, efectivamente, si no fuera por ese salto de torniquete hecho por ellos y por ellas, no estaríamos, de hecho, no estaríamos tan despiertos hoy día como sociedad. Así que va un abrazo para todos. No existiría todas clase de ellas. emergencia. Sí, ¿verdad? No existiríamos. ¿Verdad? Vamos a hacer un monumento. Así que, chiquillos, para terminar, para irnos, o nos tenemos que ir. Quiero invitarlos a que hagamos una recomendación para la semana. No sé si alguno de ustedes hizo los ejercicios que nos recomendaron con Sí, yo me siento más en la durito, semana. más marcado. Yo me Sí, siento todo el un poco, rato. yo me siento más ahí como más, más Lo fitness. único que no lo hicieron. Así que, ¿cómo se llama? Invitarlos a una recomendación. Cote, ¿alguna recomendación para esta semana? Yo más que recomendación, un saludo como fue el Día del Trabajo, especialmente a las profes mujeres, que ya es complejo ser profe con todo lo que implica como trabajo en tiempos de cuarentena y más encima siendo madres, así que un aguante a todas las profes mujeres, harto apañe y mucha paciencia en lo que se nos viene, que es un largo periodo. Así que pura aguante a todas mis colegas. Totalmente. Juan, recomendaciones para esta semana. Mi recomendación para esta semana es una plataforma que se llama U Abierta, que es una plataforma e-learning de la Universidad de Chile, donde pueden encontrar muchos cursos muy, muy, muy interesantes y aportes. Y mencionando, ¿cierto?, lo que tú decías de prepararnos para los nuevos tiempos, el último curso que se abrió, que empieza a finales de mayo, se llama La Constitución en Debate. Así que ahí harto ojo con esos recursos que son totalmente gratuitos y de muy buena calidad. Buenísimo, sí, una muy, muy, muy buena plataforma con cursos bastante interesantes y gratuitos, que es lo mejor, y nos entregan un certificado al final del curso, así que maravilloso. Compañero Alonso, para el currículum. Sí, dos cosas. La primera, mi recomendación de la semana para todos y todas las que les guste el terror, que sé que hay varios y varias. La semana pasada salió la noticia de que, bueno, la casa del Conjuro, la casa real, no de la película, fue comprada. ¿Ya? Y los nuevos dueños de la casa están transmitiendo 24/7 por vía transmisiones live la casa. Ustedes pueden buscar en internet y le tira al tiro el link. Así que a los que les guste el terror y el suspenso y quieren ver, no sé, muebles moviéndose de la nada, mi recomendación para que la vean. Y lo segundo también, es no quedar ajena a lo que comentaron otras compañeras con anterioridad, todos los hombres que durante nuestra historia hemos cometido errores y sabemos que nos hemos aprovechado de nuestra condición de privilegio dentro del patriarcado, intentamos como día a día mejorar, y ese es el mensaje final. El mensaje de las compañeras no tiene que ser solamente hacia la nada, sino que tiene que ser un mensaje que constantemente nosotros los hombres tenemos que estar cuestionándonos, intentando ser mejores. Así que eso, a seguir mejorando nomás, pues, chiquillos. Eso. Rité, su recomendación. Sí, yo voy a recomendar un libro que se llama Otros colores para nosotras, que es un libro, no puedo ponerlo, es un libro de poesía, son 13 poetas argentinas, es un libro contemporáneo, son poetas contemporáneas, es buenísimo, lo he leído varias veces y ha sido como mi compañero de cuarentena, es súper bueno y tiene varios elementos que hay que destacar, y si es que pueden leerlo por algún lugar, es buenísimo. Buenísimo. Yo también quiero recomendar un libro y una película, Matilda. No voy a recomendar Matilda. Oye, leí el libro hace poco. Oye, mejor el libro o la película.
Ayer volví a ver una Mi película sobrino está que- leyendo el libro desde el final. Ayer volví a ver una película es de mi niñez, que es Space Jam, que es donde actuaba Michael Jordan y los Looney Tunes. Ha sido muy buena película para volver a ser niños. Pero ahora la recomendación seria también es un libro de una muy, muy querida amiga, que es Viviana Ávila, que es un libro que se llama La mató por amor, lenguaje, género y estereotipos, y es donde ella hace un análisis lingüístico de la violencia de género en estudiantes de educación media. Ya lo pueden encontrar en la librería, en la editorial en realidad, Calabaza del Diablo, que tiene una muy buena sección de libros también, tanto de poesía como de estudios sociológicos. Muy bueno la Calabaza del Diablo, lo pueden buscar por Instagram, y así que les dejo esta recomendación de libro. Así que, no, pues chiquillos, un gusto volvernos a encontrar como todos los días lunes, y será hasta la próxima semana. Vamos a tener, ahí les vamos a ir comentando durante la semana de qué se va a tratar el especial y los concursos que toda la semana ya vamos a empezar a hacer. Así que chiquillos, nos quedamos hasta acá. Espero que hayan disfrutado. Un agrado compartir con ustedes y con quienes nos vieron. Así que, 8 de mayo del 45, Alemania se rinde en la Segunda Guerra Mundial. Me Ya, censuraron. córtenlo. Ya, Le tenía un concurso vamos, muy vamos. bueno, pero me censuraron hoy día. Me censuraron. Ya. Córtalo, Juan, córtalo. ¿Qué?